Mueve un poco Isabel. Hay que moverse Isabel, que el combate es tuyo. 3, 2, 1. Isabel Fernández, campeona olímpica. Campeona olímpica Isabel Fernández. El público va a darle ese absolutamente ánimo para la española. No me lo creía porque lo había soñado tantas veces que la había ganado, que digo, no sé si es verdad. Es cierto que hasta que me pusieron la medalla y la toqué, ni me lo creía. Fue una sensación, yo creo que inolvidable. Australia, año 2000. En el otro extremo del planeta, mientras el mundo se prepara para un nuevo siglo, el deporte español escribe una de sus páginas más gloriosas. Es septiembre y el judo valenciano está ante una imagen histórica. Isabel Fernández se acaba de proclamar campeona olímpica. Año 2025, a punto de cumplirse un cuarto de siglo de aquella efeméride. Isabel no era precisamente una novata. Bronce en Atlanta 96, campeona del mundo en el 97, ya era una de las grandes del judo internacional cuando se colgó aquel histórico oro en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ha llovido mucho. Madre mía, se ha llovido desde los Juegos Olímpicos de Sydney, de aquel oro. Es cierto que esa competición para mí fue lo más, y aparte ya conocía a todos los rivales. La más peligrosa, ahora que más me ponía en peligro, era la cubana, con la que hice la final. Éramos cabeza de serie, iba una por cada lado, y en principio pues pensábamos que nos iba a tocar juntas, y nos tocó. La verdad que dormí bien, me desperté con el despertador esa mañana, desayuné, fuimos al pabellón donde teníamos ahí la competición, y nada, me gusta ir con mucho tiempo al tatami, tumbarme, relajarme, y luego ya pues preparar con Javi, mi marido, mi entrenador, pues preparar tácticamente los combates. El combate más difícil de todos ellos yo creo que fue el de la japonesa, pero el que me puso en más aprieto fue la semifinal con la australiana. Como estaba en casa, jugaba en casa, por la presión, el público, era increíble, ¿no? Pero bueno, al final gané. Los tres me dieron a mi vencedora y ya pasé a la final. La cubana ya había hecho anteriormente 2 finales, una que gané yo en el 97 y ella que me ganó en el 99, antes de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues la verdad que la tenía, pero que muy estudiada, y ella a mí también. Recuerdo pues que estaba allí la seleccionadora nacional, Sacramento Moyano, y estaba, que me acuerdo que Javi se puso una camiseta, una camisa color mostaza, porque en el público, para poder verle, pero es cierto que ya cuando llevas tanto tiempo con tu entrenador, que te da mensajes, que te va llevando un poco el combate, pues al final hay veces que solamente le escuchas a él. Fue un combate, con unos combates pues muy duros, que al final pues combate a combate, como había soñado durante muchos los años previos a los Juegos. Cuando la gané no me lo creía, porque lo había soñado tantas veces que la había ganado, que digo, no sé si es verdad. Es cierto que hasta que me pusieron la medalla y la toqué, ni me lo creía. Fue una sensación, yo creo que inolvidable. Cuando me pusieron la medalla y sonó el himno, pues la verdad que te pasan muchísimas cosas por la cabeza, sobre todo el camino que has estado trabajando durante años, y luego pues de toda la gente que te ha estado apoyando, pues de la gente del club, tu entrenador, tu familia, pues la federación, pues toda la gente, las instituciones, toda la gente que te ha estado apoyando, pues te acuerdas un poco de ellos, porque la medalla es mía, pero yo creo que la cinta, unos trocitos de la cinta es de toda esa gente que ha estado detrás de ti apoyándote, ¿no? Y es cierto que yo, hasta que no pasaron varios días, no me lo creía, y ese momento nunca se me va a olvidar. Aquel oro de Isabel Fernández representaba el último éxito olímpico del judo español. Isabel guarda esa medalla para la eternidad. También la de Atlanta, o sus otras 2 participaciones olímpicas en Atenas y Pekín, o sus 4 metales en campeonatos del mundo, sus 13 podios en europeos. Es de las pocas deportistas españolas que ha conquistado la triple corona olímpica, mundial y continental, aunque quizá ya no sea ese su título más preciado. Tras retirarse de la competición en 2009, Isabel se dedicó por completo al entrenamiento. Puso su nombre a su propia escuela de judo, el Judo Club Alicante, y ahora sueña con que su hija siga sus pasos. Hola, soy Sara Alonso, judoka valenciana, y formo parte del proyecto FER.
Soy campeona de España en infantil segundo año y cadete segundo y subcampeona en cadete primero. Y mi sueño es ser una judoka ejemplar, demostrar todo lo que valgo y parecerme a mi madre, pero sobre todo ser como yo. Mi familia siempre ha estado muy familiarizada con el judo y siempre he estado en un tatami desde que tengo recuerdo, desde muy pequeña. Mis momentos favoritos eran venir al tatami, a ver la clase de los mayores. Siempre me ha gustado el judo y siempre me he decantado por el judo y siempre he sabido que es mi deporte. He visto varias veces este combate, pero creo que no tantas como la gente cree. Es un combate que me encanta y lo admiro un montón. Creo que no se habla en mi casa del judo tanto como la gente cree. Algún problema que tenga que sí que pregunto, pero no solemos hablar demasiado del judo en casa. Es cierto que ya desde pequeñita todo el mundo decía, tú como tu madre, entonces nosotros tenemos mucho cuidado con eso porque no queremos meterle presión. A ella si le gusta el judo va a tener mucho tiempo para demostrarlo, para entrenar, para competir. Lo que queremos es estar con ella, apoyarla, pero sobre todo en el tatami de judo es cuando estamos encima de ella, igual que estamos encima de todos los demás competidores. Consejos de judo me ha dado muchos, pero no ninguno en concreto especial, sino pues a alguien, alguna cosa que se me dé mal y para mejorarla y tal. Y tiene que disfrutar el momento, el camino, que es cierto que durante el camino hay cosas muy buenas, cuando ganas hay que disfrutarlo porque luego a veces pues viene otra competición que se pierde, que disfrute cada momento y que sea constante. Y cuando entrene, pues que entrene de verdad. Ella es muy joven aún, que es cadete, que le queda mucho por delante, pero la verdad que estamos muy contentos de ella, de lo que consiga. Sería un sueño que Sara pudiera conseguir estar en los Juegos Olímpicos y conseguir una medalla. Sabemos que eso es muy difícil, pero bueno, ella lo primero tiene que querer ella y después poco a poco eso va a ir viéndose. Así que nosotros sin ninguna presión y darle todo el apoyo que ella necesite. De una historia viva de la comunidad del sport al futuro del judo valenciano, de la voz de la experiencia al hambre y la rebeldía, de Isabel Fernández a Sara Alonso. La saga continúa.